Damos gracias a Dios nuevamente por esta hermosa oportunidad que nos da de poder compartir su palabra y sabemos que no estamos solos porque el Señor está con nosotros y que también usted está pendiente de una palabra de parte del Señor. Queremos en esta hora también ponernos en manos de Dios, orar por sus necesidades, sus peticiones. Hay gente que por la vía telefónica nos ha manifestado sus necesidades y sus peticiones y bueno, las vamos a tomar todas y vamos a ponerlas delante del Señor, que es el único que puede resolverla. Miren mis manos, no salen rayos, no sale nada, no brillan, porque aquí el que tiene que brillar se llama Jesucristo. Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias, Señor, esta oportunidad que me da nuevamente, Señor, de poder llegar a aquellos hogares de personas conocidas y personas que no conozco, Señor, y te quiero rogar por aquellos que están en este momento suplicantes por una necesidad, por una situación que están viviendo, por un clima que a veces, Señor, también nos absorbe y nos preocupa estas situaciones que se están dando no solamente en esta tierra, en Guatemala, en donde actualmente nosotros vivimos por el momento y que pues en todo el mundo se habla de lo mismo, pero nosotros con los ojos puestos en el Señor ponemos nuestra mirada en el autor y consumador de la fe que se llama Jesucristo, esperando que venga del cielo un Salvador que se llama Cristo Jesús. Así que bienvenidos a esta comunión que vamos a tener a través de la palabra. Quiero compartir con usted nuevamente parte de lo que hablamos sobre la vida de Abraham y quiero abordar el versículo número 6. El Señor le habló, qué lindas son las promesas, qué linda es cuando Dios, hermano, nos dice cosas a través de profecía, a través de la palabra, a través de gente que muchas veces no nos conoce y empieza a hablar y nosotros captamos ahí una palabra de parte de Dios para nosotros. Abraham, creo yo, que estaba muy contento y estaba muy feliz porque el Señor le había dicho, te voy a bendecir. ¿Quién no se pone contento con una bendición? Le decía, te voy a hacer una gran nación. Serás una gran bendición para las familias y yo voy a bendecir a todos los que te bendigan y por lo tanto bendecimos a nuestro Padre en la fe que se llama Abraham. Y con todas estas, mire, ¿quién no va a estar contento cuando Dios le habla? ¿Quién no va a estar contento cuando Dios le dice, mire, váyase para allá? ¿Quién no va a estar feliz cuando Dios se le manifiesta? Porque estamos de acuerdo que Dios sigue hablando, ¿verdad? Que Dios es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. Y quiero decirle que yo principalmente estoy en este evangelio porque el Señor me habló. Y eso será motivo de que platiquemos más adelante. Y entonces con todas estas promesas, por ejemplo, qué lindo es cuando dice el Señor, yo te voy a ayudar. Qué lindo es cuando el Señor le dice a Josué, esfuérzate y sé valiente, porque yo, Jehová, tu Dios, estaré contigo. Y mira, donde quiera que tú vayas, voy a estar contigo. Y donde pongas el pie, ahí va a ser tuyo. La gran diferencia es que Josué no entendió que donde él pusiera su pie ya había el pie de otro. Y esto ya significa lucha. Estar en el Evangelio, mi estimado amigo, mi estimado hermano, es una lucha. Es una lucha contra seres que no miramos nosotros, que son seres espirituales, oiga, de la maldad. Seres que se viven en las regiones celestes, gobernantes de las tinieblas, huestes espirituales de la maldad, un montón de demonios contra aquel que ha manifestado su vida en el Señor. Pero le quiero decir que entonces Abraham estaba feliz. ¿Quién no se pone feliz de que el Señor le hable? ¿Quién no se pone feliz de que el Señor le prometa? ¿Quién no se pone feliz que Dios te diga, yo te voy a abundar?
Pues esa misma felicidad yo la he sentido. Muchas veces lo único es que cuando a nosotros el Señor nos habla de todas estas cosas, hay un periodo de tiempo. Entonces, mire, hay un lugar intermedio entre la promesa y el cumplimiento. Digamos, la promesa es esta y el cumplimiento es esta macetía que usted está viendo aquí. Pero mire, aquí hay un trayecto que recorrer. Entonces, entre la promesa y el cumplimiento hay un camino. Y eso es lo que usted tiene que entender. Y eso es lo que yo, gracias al Señor, ya entendí. Pero entendí a través de la experiencia. Yo también dije en alguna oportunidad: auxilio, ya no aguanto. Le cuento que soy tan débil y pura lata que en alguna oportunidad pensé: mejor me retiro de todo esto. Era un gran borracho, así como lo oye, valiente a través del alcohol. Pero cuando me vengo a los pies del Señor Jesucristo, yo me creía hombre porque defendía, porque gritaba, porque me podía pelear con alguien. Pero cuando vine a Cristo, me di cuenta que no era verdaderamente hombre. Que uno es hombre hasta que Cristo llega a su vida. Porque hombre verdaderamente es un título del cual tenemos que hacer gala, tenemos que hacer acopio. Un hombre no abandona lo que emprende. Un hombre siempre se va a mantener firme, pero no podemos con esta naturaleza. Necesitamos lo del Señor. Ahí estaba aquel muchacho, aquel hombre de 75 años llamado Abraham, lleno de gozo, lleno de alegría. Porque ¿cómo no se va a poner contento cuando a uno Dios le dice: mírate, te voy a usar? Mira, te voy, a un Dios a los que le añade, les dice: te voy a dar añadidura. Les dice. Pero por eso le hablaba yo que durante el largo intermedio entre la promesa de Dios, está hablándole, y el cumplimiento, hay una distancia, hay un periodo de tiempo al cual nosotros llamamos distancia. A veces nosotros pensamos: Dios me engañó. Oiga lo que estoy diciendo: Dios me engañó. ¿Y por qué digo así? Porque Jeremías me faculta. Porque Jeremías, en medio de las luchas, en medio de las somatadas que le dieron, de los encarcelamientos, del maltrato, ¿sabe qué dijo? ¿Por qué me engañaste, Señor? ¿Por qué me engañaste? Si tú eres más fuerte, como quien dice, tú no tienes necesidad. Y estoy seguro que en este momento Dios le está hablando no a uno, sino a varios. Gente que muchas veces se ha retirado, gentes que muchas veces ha dejado su privilegio. Por eso el evangelio es de hombres. Hombres. Hombres como usted y como yo, que muchas veces fracasamos. ¿Verdad que usted no cuenta de sus caídas? ¿Verdad que usted no cuenta cuando se tropieza y se cae y la gente se ríe de usted? No nos gusta contar eso. Nos gusta hablar de nuestras hazañas. Pero Pablo dijo: no, yo no voy a hablar de mis hazañas, voy a hablar de mis debilidades. Así como usted trató de salir del vicio, del alcoholismo, así como yo lo traté de hacer y no pude, hablo de mis debilidades, para que nadie me venga a preguntar: ¿y usted cómo hizo? No sé. Preguntémosle a Dios, porque la obra es del Señor, Él lo hizo. Y así estaba Abraham feliz, porque iba hacia la tierra de Canaán, la tierra prometida, una tierra que Dios le había dicho que le iba a llevar. ¿Será malo a donde Dios nos lleva? ¿Será bueno a donde Dios nos lleva? Juzgue usted. ¿Hacia dónde vamos? ¿Será bueno seguir el camino? Cristo es el único camino, y Abraham iba feliz hacia la tierra que Dios le había dicho que le iba a dar, y ahí te voy a bendecir, y ahí vas a tener tus hijos, y ahí vas a tener tu familia. Y aquel hombre no encontraba el momento, y cada día se levantaba y miraba: no, este no debe de ser Canaán, este no debe de ser el lugar maravilloso que Dios me prometió. Y entonces dice en el versículo número 6
del capítulo 12 del libro de Génesis, y atravesó Abraham el país hasta el lugar de Siquem, hasta la encina de More. ¿Y sabe cuando empezó a ver? ¿Sabe qué vio Abraham? Se desdibujó, se desilusionó por completo, porque dice, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Vio gente y dijo, ¿será esta la tierra que Dios me prometió? Vio barbarie, vio gente violenta, vio cosas a las cuales él jamás pensó que habían ahí. Ahí estaba el cananeo, como las cosas que a veces nosotros miramos dentro de nuestras congregaciones. Dentro de nuestras congregaciones está Cristo Jesús, está el Espíritu Santo, pero también está el pecado. ¿Dónde? En la esquina, no. El pecado está en nosotros. Y por eso a mí me gusta que me digan la verdad. Vamos a encontrar piedras de tropiezo, pero hay algo maravilloso. Qué poderoso es aquel que nos llamó y nos va a sostener. A Dios no le interesa tu ropa, a Dios no le interesa tus títulos, a Dios no le interesa tu calzado, a Dios no le interesa realmente tus cosas externas, porque Él te ha salvado y prometió llevarte a la gloria. Cuando Abraham vio que habían enemigos, hay enemigos, sí. Los enemigos del hombre, ¿dónde están los enemigos del hombre cristiano? Son los de su propia casa. Eso es lo que dice la palabra. ¿Dónde vas a encontrar más lucha? ¿Manejas tú un auto? ¿Manejas? Sí. Yo también he manejado. ¿Te han insultado? ¿Ah? ¿Te han celebrado el Día de la Madre antes de que venga ese día? Sí. A mí también. Gente que te insulta, gente que te saca la mano, gente que te dice cosas. Y hemos aguantado. Pero cuando te insultan los de la misma familia, no aguantamos. Y entonces, ¿por qué digo esto? Porque atravesó Abraham el país, Abraham, y llegó a Siquem, y ahí estaba el cananeo en la tierra. Estaban los enemigos, estaban los demonios, estaban ahí. ¿Cómo Dios metió a su hijo ahí? Sí, ¿cómo lo hizo? Porque le dijo, yo estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Y como le dijo a Jeremías, clama a mí. Se le olvidó clamar por estarse quejando, por estar poniendo los ojos en otras cosas. Se le olvidó clamar hasta que llegó al Señor, el Señor, y le dijo, Jeremías. Y él dijo, esa voz la conozco. Y volteó a ver para todos lados y no vio a nadie. Pero la voz se hizo más fuerte y le dijo, Jeremías, clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas grandes, maravillosas, que no han bajado a corazón de hombre. Que esas son las cosas que Dios tiene preparadas para quienes, para los que le aman. Cosa que ojo no vio, ni oído oyó, son las cosas que Dios tiene para ti. Y entonces dice que Abraham tuvo todo esto, pero entonces dice que, no sé si en la noche, no sé si en el día, pero mira el versículo 7 dice, y el Señor se apareció a Abraham. Cuando uno está débil, cuando uno ya no aguanta, cuando te fallaron los amigos, cuando te falló el pastor, cuando te falló el líder, cuando te fallaron todos. ¿Sabe quién nunca te va a fallar? Se llama Jesucristo. Es el Dios que se hizo carne. Y el Señor se apareció a Abraham y le dio palabra y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Abraham un poco confuso. Miraba a los cananeos. Miraba el tamaño que tenían. Miraba que estaban establecidos, pero Dios
Dios le daba su palabra. Y entonces aquel hombre que no hallaba qué hacer, que había entrado temor como le entra a usted, como me entra a mí. Y cuando nos entra temor y cuando se nos terminan las fuerzas, ¿qué es lo que queremos hacer? Abandonar el evangelio. Porque yo estuve también en esa posición. Me dediqué a ver el exterior. Y cuando me dediqué a ver el entorno y el exterior, aparté mis ojos del autor y consumador de la fe, Jesucristo, y empecé a ver la basura que había. Empecé a fijarme en las cosas que no me tenía que fijar, y fui menguando en cuanto a mi fe, y quise en un momento determinado de mi vida huir. Pero como dijo Pedro, ¿a dónde iremos, Señor, si solo tú tienes palabras de vida eterna? Y entonces, oiga, vino este hombre y edificó ahí un altar al Señor que se le había aparecido. Estaba confundido, pero no quería que su familia, ni sus esclavos, sus servidores se dieran cuenta. Y entonces tal vez se apartó un poquito y edificó un altar. Lo hizo como loco. Tal vez lo miraban y decía, ¿qué está haciendo? Lo que hace usted. Orando. Mamá, mi papá está llorando. Papá, le pegaste a mi mamá, le insultaste, está llorando. Pero ahora no está llorando por el insulto, ni está llorando por los golpes, sino está llorando porque la presencia de Dios está en su vida, porque se postró para contarle al Señor sus necesidades, y eso se hace de rodillas para el que puede. Pero ya para un anciano que tal vez no puede arrodillarse, tendrá que llamar a los bomberos, al 909, para que lo levanten. Puede hacerlo sentado, puede hacerlo acostado, porque lo que manda no son las posturas, sino lo que hay aquí en el corazón. Y entonces aquel hombre, dice, edificó ahí un altar a Dios que se le había aparecido. Ahí está el altar. Aquí dice que edificó un altar. Lo edificó. Pero aquí hacía falta algo. Si Dios no necesita que tengas una foto de Él, sino quiere tu entrega. Él edificó un altar al Señor que se le había aparecido. Ahí edificó su altar. Bueno, mire pues en el siguiente versículo. Y dice, y de ahí se trasladó hacia el monte al oriente de Betel. Ahora hizo su casa, su tienda, teniendo a Betel al occidente y a Jai al oriente. Y entonces dice aquí, y edificó. Ahora, ahí un altar al Señor. Pero aquí hay una gran diferencia al versículo que habíamos leído. Y la diferencia es que dice que edificó, bueno, se trasladó hacia el monte, al oriente de Betel, y plantó su tienda, teniendo Betel al occidente y a Jai al oriente, y edificó ahí un altar al Señor. Miren, ahí. Y entonces vino, se paró delante del altar. Después de pararse delante del altar, me imagino que se postró con su cabeza en la tierra, un altar rústico, un altar no estilizado, sino un altar corriente de piedras que encontró. Y entonces viene este hombre que después que edificó el altar, su gente, sus esclavos, su mujer, se le quedaban viendo.
Ya está otra vez ese hombre haciendo un altar. Porque donde quiera que llegaba Abraham levantaba, lo primero que hacía era un altar a Dios. Y edificó el altar porque el altar él no lo sabía. Pero como la revelación viene del cielo le dijeron que el altar era para invocar a Dios y no a los demonios. Y levantó un altar, dice aquí, mire, edificó un altar, porque ahora este hombre tenía una gran necesidad, y era la necesidad de hacer una profesión pública delante de sus esclavos, delante de sus servidores, delante de su esposa, hacer pública su profesión de que él era un seguidor de Dios, de que era un adorador del Señor, y hace pública su profesión ahí donde edificó un altar al Señor y por primera vez invocó el nombre del Señor. Lo invocó. Yo no sé qué oración, pero ¿sabe qué hizo este hombre? Estableció el culto verdadero. Los otros lo miraban a distancia y decían, ¿qué estará pasando? ¿Por qué llora? ¿Por qué grita? Porque este hombre, como con sinceridad, manifestó la honra y la gloria para el Señor, Dios también descendió, y estoy seguro que este altar ardió. Cuando no arde el altar de uno critica, uno señala, pero cuando tu altar arde, no te importa lo que digan de ti, no te importa que te señalen, no te importa que no te tomen en cuenta, no importa lo que están pasando, porque al levantar tu altar y tienes esa presencia maravillosa de Dios, eso te fortalece, y entonces por primera vez hizo profesión pública y estableció culto verdadero. No se puso una playera y dijo, soy evangélico, soy de este ministerio. No. Mejor no digamos ni que somos cristianos. Mostrémoslo. Manifestémoslo. Que no te alabes a ti mismo, sino que la alabanza venga de afuera. Que vean que tenemos algo distinto, que vean que tenemos algo diferente. ¿Y qué es? Yo le noto algo distinto. ¿Será la camisa de marca que te pusiste? No, si hay gente con camisas de ropa de marca que son unos patanes. Pero muchas veces he visto gente muy sencilla, gente humilde, gente. Mire, un día fui a una aldea y caminamos mucho y llegamos al lugar. Era un ranchito, y en ese rancho íbamos a hacer un culto. Y antes del culto había llovido y había lodo, y ¿sabe qué pasó? Una gran experiencia, algo que me ha servido mucho en mi vida. Y vino un hombre y cae de rodillas, agarrándole los zapatos, los pies, sus zapatos sucios, llenos de lodo, a otro hombre. El que se postró era el hijo, y al que le estaba honrando, postrado, era el padre, y le decía, papá, perdóname, porque no he sido el mejor hijo. Perdóname, por favor. Con su cara llena de lodo, con sus zapatos llenos de lodo, aquel hombre hizo una expresión. No se lo pidió nadie. No se lo pidió nadie, pero fue una forma de honrar a su padre. Ahora estaba Abraham, ahí estaba. La gente estaba asustada, porque este hombre estaba llorando, porque este hombre estaba gritando. Qué rico se siente cuando tú entras a la presencia de Dios. Ahí está Dios, en el mismo lugar, no se ha movido. Y tú entras y no pediste permiso, sino que a través de tu devoción y de tu oración, el Señor dijo, abran las puertas. Alguien está orando, alguien me está adorando, que entre. Y cuando entras a la presencia de Dios, hay una visitación tan maravillosa y tan hermosa como la que sintió Abraham. Hizo profesión de fe en este momento.
Mire, y estableció, y dice, e invocó el nombre del Señor. ¿Qué le diría? Dios mío, te doy gracias. Dios mío, porque me has fortalecido. Señor, porque hemos llegado hasta este lugar. Agradecido con el Señor. Y entonces aquí viene este hombre, hizo profesión pública, que él era un adorador del Señor. Hizo a un lado la idolatría, hizo a un lado el paganismo, hizo a un lado todo. Y entonces aquí se establece el culto verdadero al Señor. Pero Abraham siguió su camino, continuando hacia el Negev. Y entonces, en el versículo 10, solo voy a dar alguna introducción porque no pude terminar. Esto lo estaremos viendo en el próximo programa. Y entonces dice, y hubo hambre, mire, en la tierra, y Abraham descendió a Egipto para pasar ahí un tiempo, porque el hambre era severa en la tierra. Abraham, este Dios es el mismo Dios de ayer, de hoy y de los siglos por los siglos. Quizá hoy está pasando usted problemas con su economía. Quizá ahorita usted no tenga trabajo. Quizá usted está pensando en pagar la renta. Pero yo quiero que usted recuerde unas palabras del profeta Habacuc, que tuvo miedo Habacuc, porque Habacuc era un hombre como usted y yo, solo que era un hombre de Dios. Y nuestros miedos y nuestras quejas se las trasladamos al Señor. Y Dios le habló a Habacuc. Y entonces Habacuc se quedó tranquilo y dijo, Señor, gracias. Aunque la higuera no florezca, eso significa que no iban a haber higos. Aunque la higuera no florezca, ni haya fruto en las viñas, no tenga que comer, aunque no haya vacas en los establos, aunque en la majada no hayan ovejas, aunque haya una tremenda escasez, Señor, con todo y esto, yo bendeciré al Dios de mi salvación. Yo glorificaré al Dios de mi salvación. Aunque haya escasez, aunque no haya comida, aunque haya luchas, Dios está contigo. Que el Señor te bendiga grandemente en esta oportunidad y bueno, seguiremos platicando en el próximo programa y damos gracias a Dios por esto. En el nombre de Jesús, amén.